Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, un espacio sagrado donde la fe, la energía y la espiritualidad se unen para guiarte, protegerte y ayudarte a transformar tu vida. Aquí descubrirás el verdadero poder de las oraciones, los rituales y los mensajes místicos que pueden abrir tus caminos y fortalecer tu espíritu. Hoy te traigo un tema muy especial, la poderosa oración a la Santa Muerte con perros, una invocación llena de fidelidad, lealtad y protección espiritual. Una oración que no solo aleja la negatividad, sino que también fortalece los lazos de amor y confianza en tu vida. Así que enciende tu vela, relaja tu mente y prepárate para conectar con la energía divina de nuestra madrina, la Santa Muerte, y con la nobleza de los perros guardianes del alma. Porque aquí, en hechizos, oraciones y rituales, la fe se convierte en poder, y el poder en bendición. Conforme vamos creciendo y conociendo a muchas personas, nos damos cuenta de que el mundo está lleno de diferentes energías y corazones. Aprendemos que no todos los individuos que nos rodean son buenos, ni todos desean nuestro bienestar. Hay personas que sonríen frente a nosotros, pero esconden intenciones oscuras. Hay quienes se sienten incómodos ante nuestra luz, ante nuestro progreso, y su corazón se llena de envidia por vernos avanzar. También existen aquellos que buscan la más mínima oportunidad para hacernos daño, para obstaculizar nuestro camino o para arrebatarnos lo que con esfuerzo hemos logrado. Por eso, hoy vamos a adentrarnos en una oración muy especial, la oración a la Santa Muerte con perros, una plegaria que simboliza la fidelidad, la lealtad y la protección más pura. Los perros son, desde tiempos antiguos, los guardianes del hogar, los protectores de los espíritus y los fieles compañeros del ser humano. Se dice que tienen la capacidad de ver lo que los ojos humanos no pueden, de percibir presencias invisibles y de alejar con sus ladridos las malas vibraciones y los espíritus negativos. Cuando se unen la poderosa energía de la Santa Muerte, la guardiana de los caminos y de las almas, con la noble fuerza espiritual del perro, el resultado es una barrera protectora impenetrable contra la traición, el engaño y los ataques ocultos. Esta oración no solo busca protección física, sino también espiritual y emocional. Es un llamado a la Dama Blanca para que nos rodee con su manto de justicia, mientras los perros guardianes espirituales custodian nuestras sendas, alejando la falsedad y el peligro. Rezar la oración a la Santa Muerte con perros es reconocer que, en la vida, debemos mantenernos vigilantes, fieles a nosotros mismos y a los que amamos, al mismo tiempo que nos abrimos a la protección divina. Así como un perro cuida de su dueño sin pedir nada a cambio, esta oración pide a la Santa Muerte que nos cuide, nos acompañe y nos defienda con esa misma entrega y fidelidad incondicional. Este tipo de oración es ideal cuando sientes que estás rodeado de personas con malas intenciones, cuando hay envidias, chismes, o cuando notas que tu energía se siente pesada y drenada. También es perfecta para proteger tu hogar, tu familia, tus bienes y tu paz interior. Puedes rezarla al amanecer o al anochecer, colocando una vela blanca o dorada frente a una imagen de la Santa Muerte acompañada de figuras o símbolos de perros guardianes. Al hacerlo, estarás invocando la fuerza de la lealtad, la nobleza y el instinto protector. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en un escudo invisible que te rodea y repele cualquier intento de daño. Los perros, en la espiritualidad, representan la confianza, el amor sin condiciones y la valentía. Por eso, al unirlos en oración con la Santa Muerte, se potencia el vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Esta oración también puede servir para sellar tu entorno con energía positiva, para protegerte mientras duermes o mientras sales de casa. Si tienes mascotas, especialmente perros, al rezarla puedes pedirle a la Santa Muerte que los bendiga y los mantenga fuertes, sanos y vigilantes, para que ellos también cumplan su misión de guardianes espirituales. Recuerda que rezar a la Santa Muerte con perros no es un acto de miedo, sino de sabiduría. Es reconocer que vivimos en un mundo donde existen fuerzas que buscan el bien y otras que se alimentan del mal, y que debemos protegernos con amor, fe y respeto hacia las energías superiores. La Santa Muerte no castiga, ella equilibra, protege y devuelve justicia divina a quien obra con el corazón limpio. Así que si últimamente has sentido que te rodean personas falsas, que hay miradas envidiosas o caminos bloqueados, esta oración será tu aliada. Con la Santa Muerte a tu lado y los perros como tus guardianes espirituales, ningún enemigo podrá tocarte, ningún mal podrá afectarte, y ninguna traición podrá derrumbarte. Oración. Oh, Madrina Santa Muerte, yo, tu humilde servidor, me inclino ante tu imponente y majestuosa presencia. Hoy vengo a ti con el corazón abierto, lleno de temor, cansancio y esperanza, buscando en ti la fuerza que el mundo me ha quitado. Vengo a pedirte, con toda la fe que guardo en mi alma, que me ayudes a luchar contra mis enemigos visibles e invisibles, aquellos que en silencio traman mi caída, los que sonríen ante mí mientras esconden el veneno de la traición. Tú, Santísima Señora,
que conoces cada rincón del alma humana, sabes bien lo difícil que es confiar en este mundo lleno de apariencias. Por eso, hoy me arrodillo ante ti, pidiéndote que seas tú quien me guíe, quien me ilumine el camino, quien me muestre a quién debo acercarme y de quién debo alejarme. Porque en esta vida, madrina mía, no todos los que se dicen amigos lo son, y no todos los que se presentan con dulces palabras tienen buenas intenciones. Como un perro fiel, símbolo eterno de lealtad y nobleza, te pido Santa Muerte que me ayudes a rodearme de personas verdaderas, de seres que caminen conmigo sin máscaras, sin intereses, sin doble cara. Estoy cansado de las decepciones, de las mentiras disfrazadas de amistad, de las falsas promesas y de los corazones hipócritas que se acercan solo cuando todo brilla. Te suplico, Madre mía, que apartes de mi vida todo engaño y todo espíritu de traición. Te pido, mi Señora, que pongas a mi lado guardianes espirituales en forma de perros leales, seres protectores que representen tu fuerza y tu fidelidad. Que ellos, con su instinto puro, perciban el mal antes de que me toque, y ladren fuerte para espantar las sombras que me acechan. Que sus espíritus se mantengan vigilantes mientras duermo, que rodeen mi hogar y mi alma con su energía de protección y que, bajo tu bendición, ningún enemigo pueda cruzar ese cerco divino que tú y tus fieles guardianes han creado a mi alrededor. Te ruego, Santa Muerte, que limpies mi entorno de toda envidia, de todo pensamiento oscuro, de toda persona que se acerque solo por interés. Que con tu guadaña cortes los lazos con aquellos que me desean mal, y que con tu luz abras las puertas para que entren en mi vida seres de buena voluntad, sinceros y transparentes, como el alma de un perro que solo sabe dar amor sin esperar nada a cambio. Estoy cansado, Madre Santa, de cargar con la desconfianza y el miedo. Estoy agotado de mirar a mi alrededor y no saber quién es verdadero y quién es traidor. Por eso, en esta oración te entrego mis temores, mis dudas y mi cansancio. Tómalos en tus manos, envuélvelos con tu manto y conviértelos en sabiduría, en fortaleza, en claridad espiritual. Dame la capacidad de reconocer los rostros que me mienten y el valor de apartarme sin dolor de quienes no merecen mi presencia. Por favor, Santa Muerte, escúchame en esta plegaria nacida desde lo más profundo de mi alma. No permitas que las malas lenguas, las envidias, ni las energías oscuras logren tocarme. Que tu manto me cubra como un escudo de hueso y luz, que tus perros guardianes, símbolos de tu fidelidad, rodeen mi vida con sus espíritus protectores, alejando toda sombra, todo mal deseo y toda traición. Guíame, madrina mía, hacia las personas correctas, hacia aquellos que caminen con sinceridad, hacia quienes comprendan mi esencia y no busquen destruirla. Quiero caminar sin miedo, confiando en que tú, poderosa Santa Muerte, estás detrás de cada paso, cuidando mi destino. Con el profundo significado que tienen los perros, la lealtad, el amor incondicional y la protección sin límites, te pido que ese mismo poder influya en mi vida, que sus virtudes se manifiesten en mí y en las personas que me rodean. Que mi hogar, mi corazón y mi alma estén siempre resguardados por tu presencia y por tus fieles guardianes. Aparta de mi camino la envidia, las malas vibras, las traiciones y toda negatividad que mis enemigos lanzan hacia mí. Que todo mal deseo se disuelva en el aire antes de tocar mi cuerpo o mi espíritu. Que tu poder sagrado transforme el odio en indiferencia, la maldad en distancia y la oscuridad en enseñanza. Y así, bajo tu amparo, Santa Muerte adorada, te pido que me concedas una vida llena de fidelidad, lealtad y protección divina. Que nunca me falte tu guía, ni el amor de tus guardianes espirituales. Que cada día que despierte, sienta tu energía recorriendo mis venas, recordándome que no estoy solo, que tú me acompañas y que tus perros protectores custodian mi camino con ferocidad y amor eterno. Amén. ¿Cómo rezar la oración a la Santa Muerte con perros? Los perros son seres que simbolizan la lealtad, la nobleza y la protección incondicional. Desde tiempos antiguos, se les ha considerado guardianes del alma, compañeros fieles no solo en la vida terrenal, sino también en el camino espiritual. En muchas culturas, los perros son vistos como guías que acompañan al ser humano a través de los portales invisibles del mundo espiritual, ayudando a mantener alejadas las malas energías y los espíritus negativos. Por esa razón, cuando realizas la oración a la Santa Muerte con perros, estás invocando no solo el poder de la niña blanca, sino también la energía sagrada del animal protector que representa la lealtad absoluta y la fidelidad hacia quien ama y cuida. Es una oración que mezcla la devoción, la pureza del corazón y el instinto protector de los caninos, formando una poderosa combinación de luz y resguardo espiritual. Antes de comenzar, es importante que prepares un altar sencillo pero lleno de intención. Coloca una imagen o figura de la Santa Muerte, y si lo deseas, una figura o fotografía de un perro que te haya acompañado o que represente la energía que deseas invocar. No importa si es tu mascota actual o si ya ha partido, su espíritu puede ayudarte a conectar con la energía de protección que estás buscando. Sobre el altar, enciende velas azules.
El color azul representa la confianza, la serenidad, la paz interior y la fidelidad, las mismas virtudes que los perros encarnan en su esencia. Mientras las enciendes, concéntrate en tu respiración y repite en silencio tus deseos, tus miedos o tus peticiones. Pídele a la Santa Muerte que te permita conectar con esas fuerzas que te rodean, para que las energías del bien se acerquen a ti y las del mal se alejen de tu entorno. A continuación, coloca un vaso con agua limpia frente a la Santa Muerte. Este elemento purifica, limpia y abre el camino para que tus palabras sean escuchadas. El agua también representa la conexión con los espíritus y la claridad emocional. A su lado, coloca algunos dulces o una manzana roja, como ofrenda de agradecimiento. Estos elementos simbolizan la dulzura del alma, la generosidad y el deseo de atraer energía positiva. Si tienes un perro, puedes hacerlo partícipe del ritual. Deja que se acerque, que te acompañe y que sienta la energía del momento. Los animales son sumamente receptivos a las vibraciones espirituales, y su presencia puede potenciar la fuerza de tu oración. Si no tienes un perro, no te preocupes. Puedes visualizar uno a tu lado, como un guardián espiritual que camina contigo bajo la protección de la Santa Muerte. Cuando estés listo, siéntate frente a tu altar, relaja tu mente y comienza a rezar con fe y humildad. Puedes hacerlo con tus propias palabras o utilizar una oración ya escrita, como la que mencionamos anteriormente. Lo importante es que tus palabras salgan del corazón. Habla con la Santa Muerte como si hablaras con una madre protectora, una amiga sabia que comprende tu dolor, tu cansancio y tu necesidad de sentirte acompañado en medio de la oscuridad. Durante la oración, puedes pedirle a la Santa Muerte que te ayude a discernir entre los verdaderos y los falsos aliados, que te aleje de las personas que solo buscan aprovecharse de ti, y que te acerque a quienes te cuidan y te valoran. Pídele que así como un perro cuida su hogar, ella cuide tu espíritu, tus pasos y tus decisiones. Mientras rezas, observa las llamas de las velas. Si la llama es firme y brillante, significa que tu oración está siendo escuchada y que la energía fluye correctamente. Si parpadea o se apaga, tómalo como una señal de que necesitas limpiar más tu entorno o repetir la oración los siguientes días. La constancia es clave. Esta oración no es un acto que se realiza solo una vez, sino una conexión diaria con la Santa Muerte. Repite el ritual cada día o cada noche, según sientas la necesidad. Hazlo en un espacio tranquilo, sin interrupciones, y con el alma abierta para recibir sus bendiciones. Con el paso de los días, comenzarás a notar cambios, más tranquilidad en tu hogar, una sensación de paz al dormir, y quizás la aparición de personas nobles que te ayudarán en tus batallas personales. Todo esto es señal de que la Santa Muerte y los espíritus protectores caninos están trabajando a tu favor. Recuerda siempre agradecer al finalizar tu oración. Da las gracias a la Santa Muerte por escucharte, por protegerte y por cuidar tus caminos. Agradece también a las energías de los perros, esos guardianes fieles que representan la pureza del amor incondicional y la fuerza espiritual. Rezar esta oración es un acto de conexión profunda con lo divino y con el instinto protector que todos llevamos dentro. Si lo haces con fe, respeto y constancia, poco a poco sentirás como tu vida se llena de equilibrio, armonía y protección, y como la Santa Muerte te guía con su manto y la compañía de los fieles perros del alma. ¿Para qué sirve esta oración de los perros? Esta oración a la Santa Muerte acompañada por los perros es un poderoso símbolo espiritual, una invocación que combina la fuerza de la protección divina con la nobleza del alma animal. No es una simple plegaria, es un llamado profundo al equilibrio, a la lealtad y al amor sincero, tres virtudes que se están perdiendo en el mundo actual. Cuando nos encomendamos a la Santa Muerte bajo esta imagen, en la que se muestra rodeada o acompañada de perros, estamos pidiendo mucho más que protección. Estamos solicitando una conexión pura y sincera con las energías que representan la fidelidad, el compañerismo y la lealtad absoluta. Los perros son seres que jamás traicionan. Su alma está hecha de verdad, de constancia, de entrega. Por eso, al elevar esta oración, lo que pedimos es aprender de su espíritu y atraer hacia nuestra vida a personas que compartan esos mismos valores, amistades sinceras, amores leales, y vínculos espirituales firmes que no se rompen con la distancia ni con las dificultades. Esta oración también sirve para sanar el corazón de quienes han sufrido traiciones, engaños o decepciones. Al rezarla, pides a la Santa Muerte que te ayude a limpiar las heridas de tu alma y a abrirte nuevamente al amor, pero esta vez, rodeado de fidelidad y sinceridad verdadera. Asimismo, esta oración actúa como un escudo espiritual. Cuando la haces con fe, la energía de los perros, símbolos milenarios de protección, se une a la de la Santa Muerte, creando una barrera contra el mal. Esta barrera es capaz de alejar a personas con malas intenciones, de cortar la envidia, los celos y las traiciones, y de mantener tu entorno limpio de energías densas o dañinas. Si últimamente has sentido que hay alguien que te desea mal,
que murmura a tus espaldas o que intenta aprovecharse de ti. Esta oración puede ayudarte a cerrar ese ciclo y a devolver la paz a tu espíritu. También tiene un propósito más profundo, reconectar con tu propio sentido de lealtad. A veces pedimos fidelidad, pero no siempre somos fieles a nosotros mismos. Esta oración te enseña a mantenerte firme en tus decisiones, a no dudar de tu valor, a ser leal a tus principios y a tu esencia, sin importar las circunstancias. Así como un perro jamás abandona a quien ama, la Santa Muerte te enseña a permanecer firme ante los desafíos y a confiar en tu propio poder interior. Otra de las funciones importantes de esta oración es proteger el hogar y los lazos familiares. Si la rezas en casa, puedes hacerlo pidiendo que tu familia esté siempre unida, que reine el respeto y el amor, y que las malas vibraciones no logren entrar por la puerta. Puedes repetirla también si sientes que alguien en tu entorno está cambiando, si sospechas desconfianza o si necesitas reforzar los vínculos de cariño y comprensión. La energía de la Santa Muerte, acompañada de los espíritus protectores de los perros, actuará limpiando y equilibrando la armonía del hogar. De igual manera, esta oración es ideal para quienes se sienten solos o abandonados. Cuando atraviesas momentos de tristeza o de vacío emocional, los perros espirituales que acompañan a la Santa Muerte se convierten en tus guardianes invisibles, en compañeros que te brindan calor y esperanza. En esos instantes, la madrina se manifiesta a través de su mirada tierna y poderosa, dándote consuelo y recordándote que nunca estás solo. En el plano espiritual, esta oración también te ayuda a reconocer quién merece quedarse en tu vida y quién debe partir. Es una herramienta para abrir los ojos del alma y aprender a distinguir las verdaderas intenciones de los demás. Muchas veces, la Santa Muerte responde a esta oración mostrando señales claras. Personas que se alejan sin razón aparente, amistades que se enfrían o situaciones que se disuelven. No lo tomes como una pérdida, sino como una purificación. Ella te quita lo que no te conviene para dejar espacio a nuevas bendiciones, a relaciones honestas y duraderas. Rezarla con frecuencia fortalece tu energía personal, refuerza tu aura y te llena de una vibración serena, pero firme. Te vuelves más consciente de las emociones que te rodean y más intuitivo para percibir las intenciones ocultas. La Santa Muerte, junto con los perros guardianes del alma, te guía para que camines por senderos más seguros, lejos de la traición y cerca de la verdad. En resumen, esta oración sirve para protegerte del daño, atraer personas fieles, sanar traiciones, mantener la armonía del hogar y fortalecer tu espíritu. Es una plegaria que no solo limpia, sino que también enseña, porque te recuerda que la lealtad y el amor incondicional no son simples palabras, sino valores sagrados que deben vivirse cada día. Quien reza esta oración con fe y constancia verá cómo poco a poco su entorno se transforma. Notará que la vida se vuelve más ligera, que los conflictos disminuyen y que los falsos amigos desaparecen. Porque cuando la Santa Muerte y los perros del alma te rodean, nada ni nadie puede romper tu paz. ¿Por qué hay una Santa Muerte con perros? La imagen de la Santa Muerte acompañada por perros es una representación moderna, pero profundamente simbólica, que ha despertado gran interés entre los devotos. Aunque no forma parte de las versiones más antiguas de la Niña Blanca, su aparición ha tocado los corazones de muchos creyentes, pues refleja uno de los mensajes más poderosos de nuestra madrina, la protección, la fidelidad y la compañía eterna. Esta figura fue concebida como un recordatorio de que la Santa Muerte nunca deja solos a sus hijos, así como un perro jamás abandona a su dueño. Los perros simbolizan la lealtad más pura, el amor incondicional y la vigilancia constante. Ellos son guardianes por naturaleza, y cuando se integran en la representación de la Santa Muerte, se convierten en centinelas espirituales que resguardan a la madrina y, por extensión, a todos los creyentes que la veneran con fe. Verla acompañada de perros es contemplar la unión de dos fuerzas espirituales, la misericordia y protección de la Santa Muerte, junto con el instinto guardián y nobleza del perro. Esta combinación crea una energía poderosa que aleja las malas vibraciones, corta los lazos con personas falsas y abre el camino para que solo la verdad, el amor y la lealtad se mantengan a tu lado. Muchas personas describen que la imagen de la Santa Muerte con perros transmite una sensación especial de tranquilidad y resguardo. Es como si su presencia irradiara una energía que abraza el alma y apacigua los temores. La figura nos enseña que, aunque el mundo esté lleno de traiciones o falsedades, siempre hay una luz, una presencia protectora dispuesta a cuidarnos, guiarnos y defendernos ante cualquier adversidad. Algunos devotos la representan con una túnica azul, color que está lleno de simbolismo espiritual. El azul es el color de la calma, de la confianza, de la verdad y de la fidelidad eterna. Es el color del cielo y del mar, y nos recuerda que la fe no tiene límites, que se expanden más allá de lo visible. Por ello, hay quienes eligen combinar esta figura con la oración dedicada a la Santísima Muerte Azul, ya que ambas comparten una misma vibración energética, la serenidad, la estabilidad emocional y la protección frente al engaño o la traición. Sin embargo,
la elección del color o del tipo de imagen siempre dependerá de la conexión espiritual personal. La Santa Muerte se manifiesta de muchas formas, y cada una de ellas tiene un propósito distinto en la vida del creyente. En este caso, cuando la observamos acompañada de perros, su mensaje es claro: sé leal a tu fe, protege lo que amas y mantente fiel a ti mismo, incluso en los momentos de oscuridad o duda. Rezarle a esta representación específica de la niña blanca es un acto de compromiso espiritual. Es decirle: madrina, quiero caminar a tu lado con la misma fidelidad con la que un perro sigue a su amo, sin miedo, sin dudas, con total entrega y confianza. Es abrir el corazón para recibir su guía, su fuerza y su protección constante. La Santa Muerte con perros también nos recuerda la importancia de reconocer y valorar la lealtad de quienes nos rodean. En un mundo donde las apariencias engañan y las palabras se desgastan fácilmente, esta imagen nos invita a mirar más allá, a apreciar a las personas sinceras que permanecen a nuestro lado sin pedir nada a cambio, que nos acompañan en los momentos difíciles y que nos brindan amor sin condiciones. Además, el simbolismo del perro en el plano espiritual tiene raíces muy antiguas. En diversas culturas, los perros eran considerados guías del alma en el tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se creía que ellos podían percibir lo que el ojo humano no ve, y que su ladrido o su comportamiento eran señales de advertencia ante energías oscuras o presencias extrañas. Por eso, al aparecer junto a la Santa Muerte, estos animales representan la unión entre los mundos, actuando como guardianes entre lo terrenal y lo espiritual. Cuando elevas tus plegarias frente a esta imagen, no solo estás pidiendo protección, sino que estás afirmando tu compromiso de fe. Le estás diciendo a la Santa Muerte que deseas ser tan fiel como los perros que la acompañan, que quieres permanecer a su lado en las buenas y en las malas, y que confías plenamente en su poder para guiarte y librarte del peligro. La influencia de la niña blanca en nuestras vidas es inmensa. Ella escucha a todos sus devotos, sin importar su situación o condición. Si le rezas con el corazón limpio y con verdadera fe, te aseguro que su poder se manifestará de maneras sorprendentes. Verás cómo los caminos se abren, cómo las personas negativas se alejan, y cómo la paz comienza a instalarse en tu vida. Por eso, a partir de hoy, no temas rendirte ante su figura con perros. Coloca su imagen en tu altar, enciende una vela azul y dedícale unos minutos de silencio y devoción. Háblale como a una madre que te cuida, como a una amiga que nunca te falla, o como a una guardiana que vela por ti incluso cuando duermes. Comienza a rezar la poderosa oración a la Santa Muerte con perros, con el alma abierta y la intención firme de despejar toda la maldad que te rodea. Permite que su presencia disuelva la envidia, la traición, los conflictos y la desconfianza. Y sobre todo, que te llene de personas buenas, sinceras y fieles, que caminen contigo en la luz, bajo la protección infinita de la Santísima Muerte. Recuerda, así como los perros son símbolo de amor puro y fidelidad inquebrantable, tú también puedes ser fiel y leal a tu fe, y a la madrina que nunca abandona a sus hijos. Y así, hermanos y hermanas de la fe, llegamos al final de este poderoso mensaje sobre la Santa Muerte con perros, una figura que representa la lealtad, la fidelidad y la protección divina que nuestra madrina nos ofrece cada día. Recuerda que cuando rezas con fe y devoción, la Santa Muerte escucha, actúa y protege. Ella te cubre con su manto, aleja la envidia, aparta a los falsos amigos y abre tus caminos para que solo la bondad, la confianza y la paz entren a tu vida. Permite que su energía te acompañe y que los perros guardianes de su poder espiritual te sigan en cada paso, cuidándote, guiándote y defendiéndote de toda maldad. Si este video te ayudó a comprender el significado y la fuerza de esta oración, no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día compartimos nuevas oraciones, rituales y mensajes espirituales para tu crecimiento interior. Dale me gusta si sientes que la Santa Muerte te acompaña, y comparte este video con aquellas personas que necesiten protección, amor y fortaleza espiritual. Que la niña blanca te bendiga, que su luz te cubra, y que sus perros guardianes cuiden siempre tu camino. Nos vemos en el próximo video, que la fe y la devoción te acompañen siempre.